Dios te bendiga, mi querido hermano y mis hermanas que me escuchan en esta hora. Te quiero hablar sobre la sutileza que hay en hacer mercadería de vosotros. La palabra habla de la mercadería que se haría de las almas que entran al Evangelio. Eso está escrito, está profetizado, está predestinado, eso no hay quien lo cambie. Jesús dijo que iba a suceder y está sucediendo. Están haciendo mercadería de nosotros. Muchos que se dicen ser ministros del Señor, que es servir. Se supone que un ministro sirva a la grey de Dios. Pero en vez de servir, se están sirviendo a ellos mismos. Se están ganando beneficio propio. Y lo hacen a cambio del servicio que te dan. Eso es mercadería. Cuando alguien busca algo en cambio de lo que te dan a ti, están haciendo mercadería, un intercambio contigo. Mayormente pensamos en el dinero. Y la Biblia así lo habla. Por causa de la avaricia harán mercadería de vosotros. Pero también hay otras formas que son más sutiles en las cuales alguien puede hacer mercadería contigo usando el Evangelio. Por ejemplo, un predicador, para ganarse tu favor, en esta ocasión no es para ganarte tu dinero directamente, pero simplemente para ganarse tu favor, tu aceptación. Pues ellos pueden utilizar la palabra de Dios en una manera que te agrade. No te predican todo el consejo de Dios, no te hablan con franqueza, no te hablan con sinceridad, te esconden ciertas partes de la Biblia, y todo es para que tú lo aceptes, para que la iglesia no lo rechace, para que no le cierren puertas, como ellos dicen. Ellos quieren que su ministerio siga corriendo y a lo mejor esa persona no está interesada en tener un montón de dinero, pero sí está interesado en que lo sigan invitando a predicar. Sí está interesado en que lo acepten, en ser aceptado por las masas y las multitudes, para que su vida y su ministerio que él tiene continúen marchando normalmente. La manera que él lo está haciendo es un tipo de mercadería. Él está ofreciendo su servicio de predicar de una manera que no sea ofensiva, y en intercambio nosotros le damos a él la oportunidad de seguir predicando, la oportunidad de ser reconocido, la oportunidad de tener un ministerio, etcétera, etcétera. Eso es un tipo de mercadería. Hay un intercambio y ahí es donde viene la palabra sutileza. Hay una sutileza en la mercadería que se hace con nosotros. Las almas que vienen al Evangelio están expuestas a esta sutileza de la mercadería. Hay un tipo de mercadería que es bien obvia. Es la mercadería que se hace con dinero, que se te venden. Usted sabe lo que es, que yo he visto un pastor le vende sus prédicas a sus propias ovejas de su propia iglesia, se las vende. Él viene y predica tremendo mensaje, tiene un don de predicar. Los hermanos le encantaron y vinieron unos hermanitos diciendo, wow, pastor, esa palabra estuvo terrible, yo siento que tengo que escucharla otra vez, ¿me puede dar una grabación de esa prédica? Y el pastor que grabó la prédica con equipo comprado con las ofrendas de los mismos miembros, compró los CD con las ofrendas de los miembros, ahora viene y le dice, sí, no hay problema, por solamente $10, yo te doy una copia de ese mensaje que Dios me dio gratuitamente. Y Dios me lo dio para que yo te lo diera a ti gratuitamente. Pero, como estamos viviendo en una era moderna, 2017, tú sabes que todo el mundo necesita llevarse su tajá. Pues el pastor viene y le vende la prédica al mismo miembro que pagó por todo el equipo, pagó por el CD y que le paga hasta el salario, ese mismo pastor. Alaba la gloria de Dios. Mira qué basura del diablo se está moviendo entre medio de nosotros. ¿Qué clase de pastor es ese? Un asalariado. No está pensando en el bienestar de la oveja.
que está buscando nutrirse más de la palabra. Está pensando en su bolsillo. ¿Cómo podemos hacer más dinero? Y muchos de ellos utilizan como excusa que necesitamos un protemplo. Necesitamos recaudar fondos para un mejor templo. Y esto es para nosotros. Embuste, lo ponen a su nombre y después se lo dan de herencia a sus hijos. Son unos embusteros. Están haciendo mercadería contigo. Y esto es una cosa sutil. La que te acabo de decir es bien directa, bien fácil de ver. Hasta los impíos, uno los invita a la iglesia y nos dice, muchachos, tú estás loco. Si yo fui ahí, lo que hacen es pedir dinero. Pero hay otro tipo de mercadería que es más sutil. Este tipo de mercadería envuelve mucho el torcer la palabra. El coger la palabra y no predicártela completa. Es como los predicadores que son bien famosos. Y mucha gente le gusta escucharlos. Miles y miles de personas les gusta escuchar a estos predicadores. La única forma que miles de personas, miles y millones de personas les va a gustar escuchar tu predicación es que tú no los ofendas. Y para tú no ofenderlo, tú vas a tener que dejar de predicar ciertas cosas que dice la Biblia. Porque la Biblia es ofensiva a la carne y al mundo. La Biblia es ofensiva a los demonios. Y todo el que esté endemoniado, cuando escuche la palabra de verdad en el espíritu, se va a endemoniar. Para que una persona, un predicador bien súper famoso, agrade a miles y miles de mundanos, es que está tergiversando la palabra, está corrompiendo la palabra, está adulterando la palabra, no te está diciendo toda la verdad. Eso es bien diferente a lo que hacía el apóstol Pablo. Déjame mostrártelo en 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Mira lo que dice. Porque no somos como muchos mercaderes falsos de la palabra de Dios. Antes, con sinceridad, hablamos en Cristo. Fíjate bien, hay un contraste que él hace en 2 de Corintios 2:17. Él dice, no somos como los mercaderes falsos de la palabra de Dios. Mira lo que están mercadeando, la palabra de Dios. Y él los llama falsos. Y él hace un contraste de esa gente con él mismo. ¿Cuál es el contraste que él hace? Ellos son mercaderes falsos de la palabra de Dios. En cambio, Pablo habla con sinceridad. Sinceridad es no esconderte nada. Sinceridad es hablarte claramente. Esto es lo que los apóstoles desde el principio, en el capítulo 4 o 5 del libro de los Hechos, le pedían a Dios, Señor, danos que hablemos tu palabra con denuedo. Denuedo es libertad, sin esconder nada, decirle todo el consejo de Dios. Pablo en una ocasión dijo que él era libre de la sangre de esas personas a las cuales él le había predicado todo el consejo de Dios. Porque Pablo dijo, yo no me rehusé a predicarles todo el consejo de Dios. Por lo tanto, estoy libre de vuestra sangre. Hay un atalaya que Dios habla ya en el Viejo Testamento al profeta. Hay un atalaya que debe de estar anunciando al pueblo todo peligro que se acerque. Pero si ese atalaya se rehúsa a dar la alarma, a dar la alerta, a sonar la trompeta de alerta, y esa gente muere, la Biblia dice que la sangre de esa gente está sobre la atalaya, porque rehusó predicar todo el consejo de Dios. Rehusó hablar con sinceridad. Estaba puesto en posición de atalaya, pero no atalayó y no sonó la trompeta con toda franqueza, con toda sinceridad, con todo denuedo. Se aguantó.
¿Tú sabes cuántos de nosotros, a veces por miedo de ser rechazados, nos aguantamos el consejo de Dios? Ay, ay, ay. Esto es algo que es bien fácil que cualquier predicador caiga. Porque uno a veces tiene miedo de ser rechazado. Y por tener ese miedo, pues uno no es sincero con la palabra de Dios. No le dice todo a la gente porque uno no quiere ser rechazado. Ahí te convertiste en un mercader. Porque estás intercambiando tu servicio de predicar a cambio de ser aceptado. Te has hecho un siervo de los hombres y no de Cristo. Estás ganando un beneficio propio de que la gente te continúe invitando a predicar, te continúe apoyando, te continúe dando ofrenda. Ese beneficio, ¿cómo tú te lo ganaste? No ofendiéndolos a ellos, al no predicarle todo el consejo de Dios. Mercadeaste la palabra de Dios a cambio de aceptación humana. Pablo dice, no somos como muchos. Mira, él dice que hay mucha gente así. Te lo digo que es bien fácil caer en esto. Tenemos que santificarnos de uno no querer decirle a la gente todo lo que Dios quiere que uno diga. Y aquí hago un paréntesis. Me detengo para aclarar algo. Uno tiene que aprender a hablar guiado por el Espíritu. Uno no puede estar hablando a lo loco a todo el mundo cuando uno le dé la gana. Hay gente que no se le puede hablar sabiduría, porque la sabiduría es para los que han alcanzado sabiduría. La vianda es para los que han alcanzado madurez. La leche se le da a los niños. Al necio se le habla conforme a su necedad. Alabado Dios, estas cosas están en la Biblia. La revelación se le habla al que puede recibir revelación. O sea, todo tiene que ser guiado por el Espíritu. O sea, no estoy hablando que uno tiene que estar diciéndole todo a todo el mundo, a lo loco, en la calle. No, mi hermano, dirigido por el Espíritu. Pero lo que estoy sí hablando es que cuando Dios nos manda a hablar algo, que lo hablemos tal y como Él nos lo da. A uno de los profetas, Dios le dijo, te doy esta palabra y no le disminuyas ni una palabra. No le disminuyas a mis palabras. No le quites nada. ¿Y por qué Dios le dice eso al profeta? Porque Él sabe que en el mensaje van a haber cosas ofensivas, cosas que te pueden traer problemas. Entonces, también sabe que el profeta está rodeado de carne, está rodeado de debilidad y va a ser tentado a no hablar las cosas que lo pueden meter en problemas. A Dios no se le escapa nada. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Eso le dice al profeta, te doy esta palabra, pero no le disminuyas de ella nada. Di todo lo que estoy diciendo. Número 1, las palabras de Dios son vida. Necesitamos escucharlas. Número 2, Dios sabe exactamente lo que un pueblo necesita escuchar. Dios sabe exactamente lo que alguien necesita escuchar. Y si no le decimos todo lo que Dios sabe que la persona necesita escuchar, puede que no haya el efecto que Dios quiere traer a esa persona. Alabanza. Mire, mi hermano, lo importante que es someternos a la guianza del Espíritu en todo. Más que nada en la predicación de la palabra, que es la locura la cual Dios ha escogido para salvar a las almas. ¿Por qué tantas personas escuchan predicadores día y noche, semana tras semana, por televisión, YouTube, la radio, tantos medios de comunicación y no se convierten, no nacen de nuevo, no son transformados, no son nuevas criaturas, están perdidos? Porque no se le está predicando todo el consejo de Dios. Hay montones de personas hoy día que se glorían de ser de sana doctrina. Esto se ha convertido ahora como en un guille, una moda. Es como una nueva denominación. Ahora la gente dice, mi iglesia es de sana doctrina. No, eso no hay tal cosa, mi hermano. La sana doctrina es la palabra de Dios. Sin embargo, hay gente que se están llamando que ellos son de sana doctrina. Y ellos mismos no saben que hay muchas cosas de la Biblia que ellos no predican. Y no las quieren predicar. Hay cosas que saben, hay quienes están en ignorancia.
y tenemos misericordia como Dios tiene misericordia de los que son ignorantes. Pero hay quienes saben que hay cosas escritas que no les conviene predicarlas. Entonces, para que la gente no se vaya de su iglesia, pues ellos no la predican. La Biblia habla de cómo debe de ser un matrimonio. ¿Para qué es que la gente tiene relaciones sexuales? Para producir hijos. La Biblia dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Eso nunca te lo van a hablar en las iglesias hoy día, por más sana doctrina que ellos digan. La Biblia habla de que un pastor, un ministro, un diácono tiene que ser marido de una sola mujer. ¿Tú sabes cuántas iglesias de sana doctrina los pastores están recasados? Tacho, están botados. Evangelistas que tienen la mujer que era de otro y el otro todavía está vivo. La Biblia dice, mi hermano, que eso es adulterio. Y estas cosas también hay que discernirlas por el Espíritu, porque hay matrimonios que Dios no une y hay cosas que hay que escudriñarlas por el Espíritu, eso se entiende, pero la gran mayoría de las personas están en contra y violando estos mandamientos. Mucha gente recasada está en adulterio y algunos de ellos lo saben, pero no se atreven a hacer nada por una situación difícil. Hay que orar por ellos para que Dios les dé la valentía de obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios requiere fe. Para uno obedecer esta palabra de verdad como está escrita, uno necesita fe, uno necesita valentía, mi hermano. Para vivir una religión por encimita que no ofende a nadie, tú lo puedes hacer en la carne. Mucha gente están así. Y así por el estilo, hay muchos temas en la Biblia. La Biblia habla algo que la gente odia escuchar hoy en día. La Biblia habla que hay posiciones a la mujer y posiciones al hombre. Hay ministerios que son otorgados al hombre y no son otorgados a la mujer. La gente no quiere escuchar eso, porque la gente quiere seguir las costumbres del mundo, donde hay igualdad de sexo, donde hay una liberación femenina, donde todo el mundo tiene que ser igual, y la Biblia no dice eso. La Biblia tiene un orden, el hombre es cabeza de la mujer. Y hay ministerios que se le permite al hombre y no se le permite a la mujer. Entonces hay gente que por tal de no ser rechazado en las iglesias, no te quieren predicar eso. Porque la iglesia que ellos quieren, hay montones de iglesias que el pastor es una mujer. Aunque eso sea antibíblico, hay montones de iglesias así. La Biblia dice que la mujer no puede tener ni autoridad sobre el hombre, ni enseñar al hombre en la congregación. Eso lo dice la Biblia. Pero hay montones de evangelistas, predicadores que se dedican de ir iglesia, 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 iglesia. Y esa es la manera que ellos hacen su vida. Cuando ellos van a esas iglesias, ellos jamás van a hablar de ese tema. ¿Por qué? Porque eso son puertas abiertas que ellos tienen. Lugares donde pueden ir a predicar, a hacer mercadería. Mi hermano, y así por el estilo hay tantos temas. El homosexualismo, ya la gente no quiere hablar de eso. Eso está en la Biblia. ¿Cómo yo voy a decir que no puedo hablar de algo que está escrito? La fornicación. Usted sabe cuánta gente están conviviendo dentro de las iglesias, conviviendo sin casarse. Y los pastores tienen la sinvergüencedad de decir que son marido y mujer. Oh, ese es el esposo de él, de ella. Oh, esa es la esposa de él. Embuste, no están ni casados. Y nosotros como unos tontos lo seguimos aceptando. Y así los saludamos, les damos la mano, decimos Dios te bendiga, mi hermano. Tomamos la Santa Cena con ellos. Cuando la Biblia dice que si alguno se dice ser cristiano, hermano, y fuere fornicario, con el tal ni aún te sientes a la mesa a comer. Aleluya. Sana doctrina. Mi hermano, la mercadería, Pablo dice que se hace cuando uno predica sin tener sinceridad, sin ser sincero. Hay cosas, yo entiendo que en la Biblia son duras. Hay cosas que son bien contra la cultura de hoy. Hay cosas que chocan. Hay cosas que a lo mejor tú nunca las has escuchado y vas a tener que meditarlas y preguntarle al Señor. Pero sé sincero. Porque si no eres sincero, vas a ser un mercader de la palabra. Pablo se libró de ser un mercader falso de la palabra de Dios bien fácilmente, simplemente siendo sincero con la palabra de Dios, no ocultando nada, no quitando, no añadiendo, haciendo solamente
hablando solamente lo que Dios le daba a hablar. Mira lo que dice segunda de Pedro. Pedro también confirma esto de la mercadería. Segunda de Pedro, capítulo 2. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Tú lo ves ahí? Otra vez hay un fingimiento en el hablar. Aquí Pedro dice que va a ser por avaricia, por el dinero. Pero fíjate que la forma que lo hace es igual que lo que dice Pablo. No son sinceros con su palabra, no son sinceros con su manera de hablar, no son sinceros en la manera de expresarse, sabiendo que en la Biblia hay ciertas cosas escritas y mandamientos que Dios manda. No se lo dicen al pueblo, se los esconden por tal de mantener corriendo su ministerio, su bienestar, por ser aceptado, por no ser rechazado, por no tener que salir al desierto. Alabanza. Se quieren quedar participando en el templo, en la sinagoga. A Cristo lo botaban de la sinagoga. ¿Por qué? Porque él hablaba con sinceridad, con denuedo, y no le escondía el consejo de Dios a la gente, le decía lo que había. Y lo botaron de la sinagoga. A Pablo también lo botaron de la sinagoga. Él dijo, bueno, pues si usted no quiere recibir el consejo de Dios, me voy a los gentiles. A Juan el Bautista le pasó lo mismo, lo metieron a la cárcel. ¿Por qué? Por decirle la verdad a Herodes. ¿Tú sabes cuántos predicadores, maestros, líderes conciliares había en Jerusalén que hablaban con Herodes? Habían montones. Que eso estaba lleno allí. Muchos judíos tenían posiciones políticas y tenían acceso a Herodes. Y nunca le dijeron sobre su mal de estar en adulterio por tener la mujer que era de otro. ¿Por qué ellos hacían eso? Por no perder su posición política. Eso es mercadería. Esto viene desde antes, está ahora y seguirá después. ¿Por qué? Porque el hombre que no ha muerto al Evangelio, que todavía está vivo, Cristo no es el que vive en ellos. Ellos no viven para Cristo, sino que todavía viven para sí mismos. Ese tipo de hombre siempre está buscando su propio bienestar. Y siempre va a proteger su propia vida. Y el que guarde su propia vida la perderá. Es imposible serle fiel a Jesucristo cuando tú estás siéndote fiel a ti mismo. Si gloria de hombre es lo que busca, gloria de hombre recibirá. Pero la gloria de Dios nunca la vas a ver. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Santifica tu boca, santifica tu palabra, predica como dice la Biblia y no como el mundo. Santifícate de esa mundanalidad, de esa falta de sinceridad, de ese fingimiento que dice Pedro. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y haz lo que Pablo le aconseja a Timoteo. No tengas una fe fingida. Sé sincero. Séle fiel a lo que Dios te ha enseñado a ti, que es la verdad. Y háblalo. Habla lo que Dios te enseña a ti. No te dejes guiar por otro hombre. Dios te va a juzgar por lo que te enseñó a ti. Sé sincero con lo que Dios te ha dado a ti. Sé fiel con lo que Dios te ha dado a ti. Hay algunos que Dios le da 10, hay otros que Dios le da 5, hay otros que Dios le da solamente 1. Esos son niveles de revelación, niveles de conocimiento. Anda, Dios de gloria. Esos son niveles de dones, tamaño de ministerio, niveles de alcance ministerial. Esos son niveles. Dios lo que quiere es que tú seas fiel con lo que Él te dio. Sé fiel con eso, para que tu conciencia esté limpia y nunca seas acusado por tu conciencia, porque si tu corazón te reprende, mayor es Dios, que sabe todas las cosas. En el nombre poderoso de Jesús, a Dios sea toda la gloria.